para quienes es necesario que Dios more en su casa. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos y vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Bueno, hablar de familias, como dice la Escritura, nos conduce a un principio muy indispensable y necesario para que esto acontezca realmente en nuestra vida y en nuestra casa. Amén. En nuestra propia familia. Y este principio esencial es que nosotros reconozcamos al Señor como el Señor de nuestra vida y de nuestra casa. Amén. Podamos reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida y en nuestra casa. Gloria al Señor. Ese es el asunto principal, esencial, para que podamos hablar de familias como dice la Escritura. Lo que hace posible que podamos construir familias como dice la Escritura es que el Señor sea el fundamento de nuestra familia. Amén. Pero para ser el fundamento de nuestra familia necesita ser el fundamento de nuestra vida. Amén. Y para que Él pueda ser ese fundamento necesitamos reconocerlo como Señor de nuestra vida. Por eso me encanta esta versión de esta gran enseñanza que el Señor Jesús nos da, la versión del evangelista Lucas, porque es una versión que introduce una pregunta que el Señor hace y que me parece esencial para poder comprender precisamente el propósito de esta enseñanza que el Señor nos legó. Y tiene que ver precisamente con esa esencia que estamos mencionando y es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Amén. Es clave y qué importante que nosotros podamos tomar esa pregunta de parte del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Y que si hoy podemos decirle, Señor, bueno, te llamo Señor no solamente para invocarte, de hecho hay otras versiones que hablan por qué me invocáis o me llamáis, ¿cierto? Señor, si no hacéis lo que yo os digo. Realmente nosotros pudiéramos llamar al Señor y nosotros vemos que en la realidad que se vive, muchas familias llaman al Señor, invocan al Señor, pero realmente no lo han reconocido como Señor en sus vidas. A veces creemos que es suficiente con llamarlo, con invocarlo, tal vez con tener la Biblia abierta en el Salmo 91, allí en la sala de nuestra casa, o tal vez teniendo textos de la palabra de Dios, y eso hará que ya Dios esté en nuestra casa. Pero el Señor aquí hace claro que no es suficiente con invocarlo, llamarlo Señor. Si no hacemos lo que Él nos dice, Él no puede ser nuestro Señor. Él no va a ser Señor nuestro ni de nuestra casa si nosotros solamente creemos que con invocarlo Él ya va a hacerlo, sino que se hace necesario nuestra obediencia a su palabra para que Él sea el Señor nuestro. Amén. Por eso Él hace este gran cuestionamiento: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Es decir, yo no soy Señor porque ustedes me invoquen o me llamen. Yo seré Señor de ustedes cuando ustedes obedezcan lo que yo les diga. Así de sencillo es. Amén. A mí me encanta una versión de lenguaje sencillo que dice de la siguiente manera, traduce este pasaje de la siguiente manera. Jesús continuó diciendo, porque Él viene dando unas enseñanzas, ¿cierto? En el contexto de este pasaje el Señor viene dando unas enseñanzas, ¿cierto? Está hablando su palabra y todo lo que Él nos instruye y nos enseña para hacer. Y viene dando estas enseñanzas y por eso es una continuidad de lo que Él está enseñando. Para hacer una pregunta, para hacer esta reflexión tan importante. Esta traducción lo expresa de la siguiente manera: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. El Señor ya venía dando instrucciones, dando enseñanzas, su palabra, y tiene que detenerse en un momento para hacer esta pregunta. Ustedes me llaman su Señor, dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Entonces, después de dar todas estas enseñanzas, lo que el Señor hace aquí es como un selaf, como un momento de reflexión, ¿cierto? A través de esta pregunta los invita a considerar todo lo que ya han recibido de voz de Él, todo el testimonio, todo lo que ellos han recibido, para invitarlos a considerar que no es suficiente con que oigan la palabra,
sino que puedan trascender a que realmente ese oír se convierta más allá de un oír en una obediencia a esa palabra, es decir, hacer esa palabra realidad en sus propias vidas a través de la obediencia a Dios, pero que esa obediencia se logra cuando reconocemos el señorío de Dios en nuestra vida. Amén, que Él es el Señor. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos reconociendo que Él es el Señor. Amén, que Él es Dios. ¿Y qué es que Él sea el Señor? Lo que traduce esta versión, que Él sea el dueño de nuestras vidas. Amén. Entonces, eso es necesario que acontezca, porque podemos oír muchas enseñanzas bonitas. Podemos oír todas las enseñanzas de Jesús, y de hecho a Jesús mismo lo estaban escuchando, pero el Señor los invita a considerar que no es suficiente con que simplemente oigan, sino que es necesario obedecer. Amén. Ese es el acto que nos lleva a reconocer a Dios como dueño y Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces el Señor da esta preciosa enseñanza y se refiere precisamente a este acto de oír, ¿cierto? Más allá de oír, del hacer. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí hay tres aspectos muy importantes. El primero de ellos, ¿cuál es? Bueno, estamos estudiando, ¿cierto? La palabra, como dice la Escritura. Verso 47. Hay tres aspectos importantes. El primero de ellos, ¿cuál es? Si podemos tener el pasaje ahí mejor. ¿Cuál es? Todo aquel que, primero, ¿qué es necesario hacer? Venir a Él. Amén. Primero, venir a Él. Bueno, cuando nosotros acudimos al Señor, estamos reconociendo que Él es socorro, que Él es refugio, que Él es ayuda. Amén. Amén. Estamos reconociendo su señorío, su soberanía, estamos reconociendo su poder. ¿Qué es lo primero? Venir a Él. No es complicado, las enseñanzas del Señor Jesús son las más sencillas. Venir a Él. Pero nosotros en términos de la vida, y bueno, vamos a centrarlo en términos de familia, siempre que tenemos una situación, una circunstancia, o que estamos construyendo la vida de ser pareja, de ser familia, ¿a quién vamos? ¿A qué acudimos? ¿Cuál es nuestra primera fuente o nuestro primer recurso? No hablemos de lo que debería ser, hablemos de la realidad. Amén. Como seres humanos, ¿a qué acudimos? Al amigo. No, mi hijo, imagínese que tengo este problema con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo. ¿A quién más? Bueno, un profesional, ¿cierto? El psicólogo. Decimos, vamos a ir al psicólogo del colegio, de la EPS, a ver qué nos dice, cómo manejamos esta situación. ¿Qué más hacemos los seres humanos? Hablemos como humanos que somos. ¿Qué más hacemos? Donde la mamá, donde los suegros. Pues estamos diciendo, ¿y por qué los suegros están ahí como intrusivos? Porque nosotros mismos los incluimos, ¿sí o no? Entonces, mamá, imagínese que mi esposo me da para un mercado ahí así poquito, hermano. Yo estoy como aguantando hambre. ¿Sí o no? Con el, ¿cierto? El suegro, el papá, la mamá, ¿cierto? Va a darle quejas a la suegra, al suegro. Acudimos a esa familia, ¿cierto? Y no estamos diciendo que no tengamos que contar con unas fuentes de apoyo, porque gracias a Dios por esas fuentes de apoyo, ¿cierto? Son provisión también de Dios. Pero, ¿cómo nosotros acudimos a buscar la ayuda? ¿Cómo nosotros, desde dónde nos basamos para construir familias? ¿Cierto? Acudimos al amigo, decíamos acá, acudimos a algún profesional, acudimos a la propia familia, pero a nivel personal, estamos hablando de ese recurso externo que buscamos, pero a nivel interior, ¿cuál es el recurso primordial que nosotros como seres humanos naturalmente buscamos? Ese es el que debería de ser. Pero seamos realistas. Uno dice, bueno, a mí me criaron así, en mi casa era así. Y cuando uno trata muchos conflictos de pareja, encuentra eso, y en su realidad también como ser humano. Y en algunos casos oía a una pareja y él decía, hermana, pero es que así era en mi casa, el hombre es de la calle y la mujer es de la casa.
Es que así era mi padre y mi madre, y así ellos temerosos de Dios, columnas de la iglesia, y así era mi casa. Entonces yo digo que ella es mala esposa porque no mantiene la casa, hermano. Es mala esposa porque yo llego y no me tiene el juguito de una vez servido y la comida caliente en la mesa, hermano. Es mala esposa por eso, porque es que una buena esposa es la que hace eso. ¿De dónde lo aprendimos? ¿De qué recurso estamos nosotros ahí tomando? De los aprendizajes previos, de las experiencias tempranas, de lo que yo aprendí en mi familia, de donde crecí, de lo que aprendí en mi contexto social y cultural, de lo que era ser pareja, de lo que es el matrimonio, de lo que es ser familia. Todos traemos unos constructos, unos aprendizajes, unas formas de pensar a partir de las cuales estructuramos el ser familia. ¿De dónde? De cómo nos criaron, de cómo nos levantaron, ¿cierto? En casa. ¿O quién se preparó, hizo un curso, una carrera para ser esposo o esposa? Levante la mano. ¿Quién hizo una carrera? ¿Quién certificó para decir, ya estoy capacitado para casarme, para tener hijos, para construir una familia? No existe. ¿De dónde aprendimos? De la casa donde venimos, como nos criaron, eso aprendimos. Entonces, y a nivel personal es el primer recurso que nosotros tomamos. ¿Qué hicieron nuestros padres? ¿Cómo eran esos modelos de pareja con los que crecimos, sean nuestros propios padres o abuelos o tíos, esos referentes familiares? Hasta repetimos los dichos que nos decían, ¿cierto? ¿Sí? Cuando la colita quiere juguete, dicen por allá en la tierra del Tolima, ella solita lo solicita, ¿cierto? Hasta los dichos, ¿sí? Y 0 iban 3, y bueno, algunos iban hasta 3, otros hasta 5. Todo lo que aprendimos, ¿cierto? Y algunos decimos, no, pues yo mejoré hice como una mejora de la forma, a mí me daban con rejo, pero pues yo di con el palo de la escoba. El otro dijo, no, ya, a mí me dieron con el palo de la escoba, la chancla voladora, pero pues yo ya, ¿cierto? Doy con la mano, algo más suave, más... Cada uno tratamos como de mejorar la fórmula, ¿sí o no? Pero partimos de lo que aprendimos, es el referente humano que tenemos de lo que es construir familia. Entonces, reconocer a Dios como Señor y Señor de nuestra vida y de nuestra familia nos conduce a reconocer que necesitamos aprender del Señor. Nos conduce a reconocer que Él fue el que diseñó la familia y por eso el Señor lo dice en su palabra. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor en esta palabra? En que Él es el que diseñó la familia. Amén. Y Él tiene un propósito con ese diseño de la familia. Pero nosotros hemos aprendido una forma de ser familia. Y esa es la que tendemos a construir desde donde aprendimos, con algunas mejoras, con algunas fórmulas mucho más elaboradas, tratando de hacerlo mejor. Pero partimos de lo que aprendimos, partimos de lo que se ha construido en un sentido de ser familia, ser pareja, en nuestro contexto social, cultural. Pero si nosotros reconocemos el señorío de Dios, reconoceremos que Él es el que diseñó la familia y que necesitamos aprender de Dios. Todos aprendimos de alguna u otra fuente, de alguna u otra manera. Y eso que aprendimos es lo que hemos repetido. ¿Qué nos corresponde hacer al reconocer el señorío de Dios en nuestra vida, hermano? Desaprender todo eso para aprender lo nuevo en Dios. Considerarnos necesitados de aprender del Señor. Eso es lo que el Señor dice, aprended de mí. Pero si nosotros no reconocemos eso y creemos que nos la sabemos ya todas, hay hermanos que se enojan cuando en términos de su hogar, de su familia. Y si el pastor es más joven, hasta se atreven a decirle, hermano, usted a mí no me va a venir a enseñar a criar hijos. A mí no me va a... Porque estamos partiendo de qué, de la experiencia. Si el hermano es muy joven, no tiene la experiencia para aconsejarme. Y uno encuentra en las congregaciones creyentes que no deciden recibir esa enseñanza del Señor, no deciden instruir en esto, sino que por su experiencia, por su trayectoria, creen que ya lo saben todo. Y menospreciamos muchas veces el consejo oportuno, la enseñanza. Bueno, vamos a
Entonces, es importante que nosotros partamos de ese principio de reconocer la necesidad de aprender del Señor. Amén. De aprender del Señor. Y para aprender del Señor hay que desaprender lo que ya hemos aprendido. ¿Sí o no? Eso lo dice el apóstol Pablo cuando nos insta a reconocer la nueva vida que tenemos en Cristo. Y es precisamente que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado, ¿cierto? De esas costumbres, de esas tradiciones, de esas formas, para vestirnos del nuevo creado según ¿quién? Dios. No como me criaron a mí, no a mi manera, sino según ¿quién? Dios. Pero yo necesito primero despojarme del viejo. Y eso no es tarea fácil. Eso solo se logra con la ayuda del Señor. Pero el mismo Señor nos dice a nosotros, despojaos. ¿A quién nos dice que debemos despojarnos? Nosotros. Porque es un acto de la voluntad consciente e intencionada de decir, yo necesito aprender del Señor y necesito desaprender todo esto, dejarlo atrás. A mí me criaron así y yo he creído que ha sido así, pero si el Señor dice que es diferente, yo le creo al Señor y voy a hacerlo como Él dice. Así lo demás yo lo haya comprobado, así lo demás la ciencia o la gente diga que es lo que sirve, pero Dios dice todo lo contrario. Si Dios lo dice, así es. Yo le creo a Él. Él es mi Señor. ¿Sí estamos comprendiendo? Hermano, es un acto de decisión y por eso el Señor dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quiénes edificamos? Usted y yo. Pero somos nosotros quienes decidimos reconocer ese diseño de Dios o hacerlo a nuestra manera. Si reconocemos ese diseño de Dios y en obediencia hacemos lo que Dios nos dice, hermano, estaremos permitiendo que sea Dios quien edifique nuestras casas, nuestra familia, nuestra propia vida. Amén. Entonces es muy interesante, vamos en el verso 47. Lo primero es venir a Él, es reconocer que somos necesitados del Señor. Amén. Venir al Señor. ¿De qué manera venimos nosotros al Señor? En términos de familia. Amén, amén. ¿Cómo venimos al Señor? Sí, hermanos, hay que venir al Señor, pero ¿cómo venimos al Señor? Orando, muy bien. Gloria a Dios. Qué bien. ¿Cuántos años tienes? ¿12? 11. ¿Tu nombre es? Dylan. Bueno, Dylan ya nos dice, es una fuente, es una forma de venir al Señor. Cuando lo reconocemos como Señor, lo buscamos a través de ¿qué? De la oración. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Cómo venimos al Señor? Orando al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe. ¿Cómo oramos? Porque si usted va a orar diciendo, Señor, estoy aburrida con este esposo, Señor. Cansada, vea, si usted no lo cambia, se lo devuelvo, Señor. Se lo llevo o se lo mando, Señor. Ahí esa es la oración de muchos. Esa es la oración que debemos hacer. Una hermana me dijo, hermana, ayúdeme a orar por mi hijo. Yo le dije, bueno, ¿cuál es la petición? Porque pues hay que ponernos de acuerdo como dice la palabra, ¿sí o no? Eso no es orar con ligereza por ahí. ¿Cuál es la petición? Entonces me dijo, no, hermana, es que si yo le pido al Señor, yo lo traje desde chico a la iglesia y ese muchacho anda, mejor dicho, terrible y nada que se arrepiente. Yo le he dicho al Señor que pues si no se va a arrepentir, si no está inscrito en el libro de la vida, imagínese usted. Entonces pues si lo va a salvar y él es para ser salvo, que así sea que le mande un rayo, una enfermedad, un accidente, hermana, pero pues que se arrepienta. Y si no, pues que se lo lleve, que lo corte. Entonces hay que saber orar, ¿cierto? Esa no es la oración que nos enseña el Señor Jesús, ¿o sí? Porque en la oración hay algo que es esencial como lo estamos viendo y es reconocer a Dios como Señor. En la oración yo no le digo a Dios qué tiene que hacer. Ahí le estoy diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer. Ahí Él no es Señor. Y esas son oraciones que terminan en oraciones de hablar consigo mismo. Porque el Señor no actúa en esas oraciones, no entra en esos diálogos con nosotros, porque Él es Señor. Y el Señor es Él y el que manda es Él. Amén. Entonces no es para decirle a Dios qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino para nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén.
La oración es, Señor, hágase tu voluntad, así como allá en el cielo, se haga así aquí en la tierra. Enséñame cuál es tu voluntad. Es decir, la oración es, Señor, ¿yo qué debo hacer frente a esta situación? Eso es venir a Él. En oración, Señor, enséñame como padre, como madre, como esposo, esposa, como hijo, hija, como suegro, suegra. ¿Qué debo hacer en frente a esta situación? Eso es reconocerlo a Él como Señor y venir a Él. Amén. ¿Sí estamos comprendiendo? No es a mi manera, no es para que Dios haga las cosas a mi manera, es para yo hacerlas a la manera del que es Señor y dueño de mi vida y de mi casa y de mi familia. Si Él es el dueño, yo a Él le pregunto qué es lo que tengo que hacer. Pero cuando yo soy el dueño y Señor, yo hasta le mando a Dios que haga. ¿Sí estamos comprendiendo? Y entonces hay oraciones frustradas, hermano, es que yo le digo al Señor y nada que me responde, pues no va a responderle. Santiago lo dice, pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos. ¿Y qué es pedir mal? Conforme a nuestros. Cuando seguimos haciendo las cosas a nuestro parecer, Dios no es Señor nuestro. Así lo llamemos Señor, eso es lo que Él está diciendo aquí. Ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo. De nada les sirve llamarme Señor. Sí estamos comprendiendo, ¿cierto? Venir a Él, ¿cómo venimos a Él? En oración, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Mire la oración de los padres antiguos con sus hijos. Señor, enséñanos aún cómo hemos de llamar al muchacho, cómo hemos de alimentarlo, cómo hemos de instruirlo. Señor, enséñanos qué debemos hacer con el muchacho. Manoja, ¿cierto? Qué oración tan linda. Enséñanos qué debemos hacer con él, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Enséñame, Señor, a ser padre, a ser madre, cómo debo instruir, cómo debo guiar a mi hijo, porque reconozco que Él es el Señor de mi vida y de mi casa. Porque reconozco que necesito venir a Él, acudir a Él, para que me enseñe a edificar mi casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De qué más maneras venimos al Señor? Así que la oración tiene un giro muy importante, porque a veces la oración se centra más, Señor, cambia de esposo, Señor, mi mamá, Señor, ese hijo. Tenemos que orar por quién. ¿Sí o no? Señor, enséñame, ¿qué es lo que yo debo hacer? Entonces por eso nos frustramos en las oraciones por la familia, porque estamos esperando el gran milagro. ¿Y cuál es el milagro? Que lo cambie, que la cambie. Y no es así, hermano. Señor, enséñame qué debo hacer, que esa voluntad tuya se haga realidad en mi vida. Enséñame qué tengo que hacer. Amén, amén. ¿Qué más? ¿De qué más maneras venimos al Señor? ¿A través de qué? De la palabra, claro, de reconocer su palabra en nuestra vida, el oír su palabra y ponerla por obra, el consejo, hermano. Decíamos, venimos a muchas fuentes. Y gracias a Dios por todos esos medios de apoyo y de ayuda, pero nuestra fuente debe ser Dios. Y Dios usará esas otras fuentes, pero será direccionado por Él. Amén, cuando acudimos al Señor. Buscar el consejo oportuno a través de la palabra de Dios, estas enseñanzas, el pastor, el consejero de familia que en la iglesia puede orientarnos, puede darnos un consejo oportuno. Esa es una forma de venir al Señor, reconocer su palabra. ¿Cuál es el consejo de Dios para mí? ¿Qué dice Dios que debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Gloria a Dios. Entonces, venir a Él implica buscar el consejo de Dios a través de su palabra, ser instruidos y enseñados por Él, buscarlo en oración para comprender su voluntad, para oír su voz. Amén. Entonces, este es el primer aspecto que se resalta. ¿Cuál es el segundo? Y oye mis palabras. Oye mis palabras. Este es un aspecto sumamente importante, porque nosotros a veces creemos que oír simplemente es escuchar ese mensaje y ya. El oír la palabra, oye mis palabras, trasciende a prestar atención y a dar prioridad a ese consejo de Dios sobre mi manera de pensar. Porque frente a la realidad de construir vida de familia, nosotros tenemos muchas voces. Las voces de nuestros padres, las voces de nuestra familia, las voces de aquellos que aprendimos en nuestro contexto qué era ser familia, cómo se debe hacer. Y cuando uno se centra en esto, hermano, uno encuentra que hay muchas voces
lo que dice la ciencia hoy por hoy, lo que dicen las posturas socioculturales de hoy, ¿cierto? Y uno encuentra, hermano, no, hermano, tengo esta situación, pero como se dice hoy en día, como se habla en el colegio, como se hablan, hay muchas voces, como decían mis padres, como yo aprendí, es que así me criaron a mí y así aprendí yo. Todas esas voces están ahí, pero qué importante es oír la palabra del Señor, la voz de Dios, el consejo de Dios. Que ese consejo, que esa voz de Dios esté sobre todas esas demás voces, hasta de mi propia manera de pensar. Mano, es que me voy a separar, es que voy a echar a ese muchacho de la casa, es que voy a actuar de tal y tal manera. Que Dios prevalezca aún sobre su propia voz, sobre su propio pensamiento. Gloria al Señor. Oír al Señor. Oír al Señor. Hermano, esto implica fe. Porque muchas cosas nosotros las vemos a nuestra manera de pensar y las vemos de una manera en que decimos, es que esto funcionó en mi casa, funcionó con mi hermano, le funcionó a fulano de tal. Esto es lo que dice la sociedad de hoy por hoy. Pero cuando usted decide oír al Señor, oír la palabra de Él, debe creer a su palabra. Porque cuando Dios nos habla muchas veces es totalmente contrario a las voces que dominan nuestra mente. Pero es necesario creerle al Señor, creerle a Dios, aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Amén. Porque muchas veces esa voz de Dios dirá todo lo contrario a lo que usted piensa, su voz interna, a las demás voces, y aún ante las mismas circunstancias será contrario. Pero se necesita creer a la palabra de Dios, creer en el Señor y tener fe de que Dios es fiel a sus promesas, de que Dios cumple su palabra. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Agar decide huir de casa de Abraham y de Sara, y el Señor tiene un encuentro con ella tiene un encuentro personal con Dios hermoso, donde Dios le da una promesa, le da su palabra y le dice, regresa a casa nuevamente. Y ella regresa, pero al tiempo es echada de casa. Es muy paradójica la historia, ¿cierto? Y es echada de su casa, lanzada al desierto, con un odre de agua, con un pan, con una comida que no alcanzaba para todo el camino. Y ella olvida esa palabra, eso que había oído de Dios en ese encuentro que ella tuvo con Él, con el Dios que me ve. Y cuando está en la circunstancia más difícil en medio del desierto, en una situación de total abandono con su hijo, se acaba el agua, se acaba el alimento, y ¿qué le queda a esta mujer? Lo que ella veía, lo que le decía a su voz interior, ya aquí no te resta sino morir, ya no hay nada que hacer. Pero cuando ella piensa en esto, considera, no quiero ver morir a mi hijo, y se hace lejos de su hijo para no verlo morir. Pero ahí el niño llora, este muchacho Ismael llora. Y Dios oye el llanto del muchacho. Y le dice a Agar, ¿qué pasa contigo? Si yo te di una promesa, yo te di mi voz, yo te di mi palabra. Pero Señor, ya no hay provisión. Pero el Señor le recuerda su promesa y su palabra. Yo te dije que de Ismael haría una gran nación. Yo te di promesa a ti y a tu hijo. Y cuando ella cree en esta palabra, ve la provisión de Dios en medio del desierto. Él es el Dios que nos sostiene en el valle, pero también en el desierto, que tiene su palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que cumple su palabra a pesar de cualquier circunstancia. Gloria a Dios. Oír al Señor, oír el consejo de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Pero tendemos a hacer primero y obedecer primero nuestras voces dominantes que a Dios. Y cuando no nos resulta esto, entonces ahora sí, ¿qué dice Dios? Pero lo primero debe de ser es la voz de Dios, oírlo, venir a Él, oír sus palabras. ¿Y qué más? Hacerlas. Porque algunos van hasta este nivel. Vienen al Señor, oyen la voz del Señor, pero el paso de hacerlo, hasta ahí llegan. ¿Sí o no? Hasta ahí llegan. Es que es muy duro. Es que, porque aquí tiene que dar un paso de fe.
No, yo más bien ensayo lo que me dijo mi mamá, yo más bien lo hago así a ver cómo resulta. Algunos dan el paso de venir a Él, de oírlo, pero el paso de hacer cuesta. Pero es necesario caminar por la fe. Amén. Amén. En esa fe en Cristo Jesús, en la cual dice el Señor, serán benditas todas las familias de la tierra. Es en la fe en Dios, en la confianza plena en el Señor. Hermanos, si Dios lo dice, así es. Y cuando tú le crees al Señor, no tienes temor, lo haces porque vives y caminas por la fe. Una familia, como dice la Escritura, vive por la fe en Cristo Jesús, en el Señor, y está sostenida por la fe en Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquel que oye mis palabras, no solamente que las oye, sino ahora que las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Y a quién es semejante? Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Vamos por esa primera parte. Hermano, edificar nuestra casa, como dice la Escritura, implica esta acción. ¿Cuál acción? Hay que cavar. Hay que cavar. Y no de cualquier manera. Hay que cavar hondo. ¿Y qué implica cavar? ¿Cierto? Implica muy bien. ¿Quién dijo por ahí? Un esfuerzo. Sí, Señor. Implica, vea, trabajar. Señor, pero ¿cuándo es que usted va a cambiar mi hogar? Señor, pero ¿cuándo? Estamos esperando el milagro mágico. Queremos que Él lo haga todo. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Si somos aquellos de los que oye y hace, y hemos venido al Señor, hermano, tenemos que cavar. ¿Y qué implica cavar? Sacar. ¿Y qué necesitaremos sacar? Porque mire, el fin de cavar, ahondar en ese cavar, y claro, entre más hondo, ¿qué más tenemos que hacer? Sacar. Entre usted más saque, tierra más hondo. ¿Sí o no? ¿Con qué propósito? Para poner el fundamento. Es decir, cuando se hace una construcción, se cava a la profundidad tal donde se logre encontrar roca. Una base, un fundamento firme para de ahí para allá empezar la construcción. ¿Cuántas cosas necesitamos sacar de nuestra vida para podernos encontrar con Cristo? El orgullo, la altivez, la soberbia, el creer que lo sabemos, el creer que las cosas tienen que ser a nuestra manera. ¿Cuántas cosas tenemos que sacar de nuestra vida para reconocer que Cristo es el fundamento? Y que es necesario encontrar y hallar ese fundamento firme en nuestra vida para construir nuestra casa en ese fundamento que es Cristo. La profundidad, hermano, implica que cuando nosotros nos encontramos con el Señor y entramos en esa relación de intimidad con Dios, entramos a profundizar de tal manera que muchas cosas tienen que salir de nuestra vida para que Cristo sea el centro y el fundamento de lo que hoy usted y yo somos, para parecernos cada día más a Dios, para que cada vez dejemos de hacer las cosas a nuestra manera para hacerlas como Dios enseña. Amén. Es necesario cavar hondo, sacar todo ello. Y lograr entrar en esa profundidad donde hallemos ese fundamento, esa roca firme que es Cristo. Es decir, que podamos tener más de Él y menos de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Más del Señor en nuestra vida y menos de nosotros. Porque cuando actuamos por nuestras propias maneras, hermano, ¿cuántas veces cometemos imprudencias, ofendemos y causamos heridas a los nuestros?
Hermano, decimos cosas que sabemos que hacen daño y actuamos de manera equivocada porque a veces estamos primando nuestro orgullo, nuestra altivez, el querer que las cosas sean a nuestra manera. Pero qué bueno es podernos encontrar con la roca que es Cristo. Pero para eso es necesario cavar y ahondar en nuestra relación con Dios. Amén, amén. Es que es sencillo con el Señor, por eso Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Hermano, mire, es que en la casa tenemos peleas continuas, eso parece una batalla campal. Hermano, a mí me da hasta pereza llegar a la casa, eso por todo hay pelea a la hora de la comida, el desayuno. Hermano, pero ¿qué dice el Señor? La blanda respuesta aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. ¿Cómo, hermano? Enfrento esa situación, hermano, mire cómo usted está respondiendo. Pero es que mi mamá, mi papá, mi esposo, es que mis hijos, sí. Pero ¿cómo está usted respondiendo a esa situación? Ah, pues hermana, es que yo tampoco me voy a dejar. Es que yo soy el varón de la casa. Es que yo soy la mamá y tengo las naguas bien puestas, hermana. A mí ningún pelado me va a venir acá. Ah, ya vemos dónde está el problema, ¿sí o no? Es que hermana, hoy en día tenemos derechos y los papás tienen que respetarnos los derechos. Y entonces, pero la palabra de Dios nos enseña que las situaciones conflictivas donde la ira tal vez está reinando no se manejan de esa manera. Es sencilla la fórmula de Dios. Se resume en un texto bíblico. ¿Qué dice el Señor? La blanda respuesta aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. Bueno, cada vez el problema va a ser mayor. Pero ¿de qué manera estás respondiendo tú? ¿Hay más de Cristo en nosotros y menos de nosotros? ¿O hay más de nosotros que de Cristo? Y yo no sé, yo sé que aquí hay familias que hemos obedecido la palabra del Señor y hemos visto esa realidad en nuestra vida, ¿cierto? Cuando decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, las cosas cambian. ¿Es así o no es así? Porque cuando el momento en que usted y yo decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, ya hay un cambio en nosotros. Y ese cambio, hermano, genera un cambio en la vida familiar. Si a usted le hablaban con 2 piedras en la mano y usted respondía con 4, y usted dice, no, voy a responder como dice el Señor. Esa respuesta que aplaca la ira. Y usted se da cuenta que las cosas cambian, ¿sí o no? Que hasta el que era muy de pronto enojado en casa, hasta le da vergüenza porque tal vez le habla de mala manera y ya usted no responde de esa forma, sino que usted como hijo, sí señor, papá, tranquilo, ya voy a hacer, no se preocupe. Bueno, mi amor, yo también te quiero mucho. Y cuando usted tiene esa respuesta apacible que calma la ira, usted se da cuenta que el ambiente familiar cambia. Amén. Pero es producto de esa paz que hay en su corazón, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual dice la palabra, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. No es la intranquilidad que tenemos de la vida de la que venimos, hermano, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón, que nos da la sabiduría para edificar nuestra casa. Si algo necesitamos nosotros para edificar familias, como dice la Escritura, es la sabiduría del Señor. Otro aspecto importante, primero reconocer ese señorío de Cristo y la sabiduría del Señor. Amén. Por eso el Señor llamó a este hombre sabio, porque al oír y obedecer la palabra de Dios, ¿él qué hizo? Recibir esa sabiduría de Dios. ¿Y qué hizo a través de esa sabiduría? Entendió que era necesario cavar hondo, sacar muchas cosas de allí para que estuviera el fundamento que es la roca, Cristo. Amén. Para poder edificar esta casa. ¿Y qué dice la palabra? Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? ¿Por qué no la pudo mover? ¿Por qué no la pudo mover?
Ajá, gloria al Señor, porque tenía un fundamento firme. No la pudo mover. Y aquí es importante porque aquí este pasaje hay muchas cosas que aprender. Y quisiera adelantarme un poco a la lectura para hacer estas comparaciones. Dice el verso 49, mas el que oyó y no hizo, no es suficiente con solo oír. No es suficiente con que hoy tú y yo estemos escuchando esta palabra. Se necesita ponerla por obra. Dar el paso que tenemos que dar en obediencia al Señor de lo que Él nos está enseñando. Semejante es al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí hay dos aspectos importantes que reflexionar frente a la vida del sabio y del necio. A veces creemos que el necio ni oye, pero la Biblia dice, aquel que oyó y no hizo. A veces pensamos que el necio es el que está afuera que ni oye, pero el necio se habla aquí en este pasaje que oyó, pero no hizo. Aquí es importante entender que los dos oyeron, ¿cierto? Los dos edificaron y los dos vivieron situaciones de adversidad. A veces creemos que por ser creyentes y aún más obedientes a la palabra del Señor, hermana, pero es que yo estoy haciendo las cosas como Dios me enseña, yo vengo a Él, oro, oigo el consejo, obedezco el consejo de la palabra de Dios, hermana. Y resulta que vienen situaciones difíciles. ¿Qué le aconteció al sabio que edificó sobre la roca? ¿Qué le aconteció? ¿Qué vino contra su casa? Eso dice la palabra de Dios. Y cuando vino una inundación, ¿el río dio qué? ¿Sobre la casa de quién? ¿Que edificó sobre? A veces pensamos que, hermano, es que yo estoy haciendo las cosas como Dios dice, vine a Él, oro, oigo su palabra y obedezco. Y entonces, ¿por qué me acontecen estas circunstancias? Creemos que eso nos va a evitar vivir situaciones que vamos a tener que enfrentar. Y entonces hay quienes dicen, entonces en vano, como Asaf, en vano yo he hecho las cosas bien hechas. Hay muchos Asaf quejándose de su familia, pero hermano, vea, yo hice todo, vine al Señor, oí su voz, obedecí, he criado estos hijos, me he mantenido como esposo y esposa. ¿Por qué está aconteciendo esta circunstancia? ¿Qué le aconteció al sabio? Vino también la adversidad. ¿Tendremos que enfrentar situaciones adversas? Claro que sí, mi hermano. Van a venir situaciones críticas en nuestra familia como en toda familia. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que si usted y yo hemos obedecido al Señor, hemos edificado sobre la roca y aunque venga esa tormenta y dé con ímpetu contra nuestra casa se mantendrá firme porque ha sido edificada sobre la roca que es Cristo. La diferencia la hace Cristo el Señor, quien es la roca, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida, de nuestra familia. Tener el amparo, el socorro, la ayuda, el refugio del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos en su familia han pasado enfermedad? Levante la mano si usted ha atravesado enfermedad. Un hijo, su esposa, su esposo. ¿Y cuántos pueden decir en esta noche que Dios es su sanador? ¿Quién puede decirlo en esta noche? Dios es mi sanador. Muchos dirán, Dios sana. Pero usted y yo podemos decir que Dios es mi sanador porque Él nos ha sanado de la enfermedad, porque un día la vivimos y experimentamos la dolencia, la enfermedad, pero Dios puso su mano sanadora sobre nosotros, sobre nuestro hijo, sobre nuestra hija. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levante la mano los que han vivido escasez. No había ni panelita para hacer un agua de panela. Tal vez usted miraba todo eso y no había que echarle a la olla. Pero ¿quiénes pueden decir hoy, Dios es mi proveedor? ¿Hay alguien que pueda decir, Dios es mi proveedor?
porque aún en medio de la escasez vimos la provisión de Dios. Como dice el salmista David, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Claro que viviremos adversidades. ¿Cuántos han experimentado peligros en su familia, riesgo de muerte, amenaza? Pero hoy podemos decir, Dios es mi guardador. Gloria a Dios, porque Él guardó nuestra familia, porque Él libró la vida de nuestros hijos, porque Él los guardó del peligro, nos libró aún de la muerte. Hermanos, como sabios vamos a vivir dificultades y como familia vamos a enfrentar situaciones que hacen parte de la existencia humana, de la vida. Eso no nos va a exonerar de vivirlas, pero la gran diferencia la hace Cristo el Señor en nuestra casa, en nuestra familia, porque a Él podemos clamar, porque a Él podemos acudir, porque Él es el que guarda y protege nuestra vida y nuestra familia. Y yo creo en esta hora que las familias de Ipugaetán han visto esa gloria del Señor en su casa, esa provisión, esa sanidad, esa fortaleza en medio de las situaciones difíciles, la consolación en medio de las pérdidas. Dios está con nosotros, amén, gloria al Señor. Entonces los dos edifican, los dos oyen, pero la gran diferencia está en aquel que edificó sobre la roca. Porque a los dos les acontece situaciones adversas, pero en uno es grande su ruina, en aquel que edificó sobre la arena, en aquel que no edificó sobre la roca, que no obedeció las enseñanzas del Señor. Tal vez lo vio más fácil, yo no me voy a desgastar cavando y sacando, no, eso es facilito, yo lo hago así más bien, es más fácil. Pero el sabio entendió que era necesario ahondar, que era necesario cavar antes de empezar a edificar. Había que buscar ese fundamento, esa roca firme. Había que venir al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, a veces vemos la salida fácil, a veces buscamos primero otros recursos, pero qué bueno entender hoy que el Señor es nuestro refugio, es nuestro pronto auxilio, que Dios es nuestro todo y que en Él lo tenemos todo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Como dice su palabra, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, sus aflicciones. Hermano, tener el amparo del Señor, tener el refugio del Señor es lo más grande. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que nosotros hacemos en pro de nuestra familia en el Señor no es en vano. No es en vano, créelo en esta hora. No es en vano. Si tú te has dedicado a hacer la voluntad de Dios en tu casa, en tu familia, ese trabajo en el Señor no es en vano, porque lo has hecho para Él. Amén. Has vivido para Él y has buscado agradarle como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo. Agradar al Señor, y eso es lo que vamos a aprender ya en otra enseñanza. Cómo el Señor nos habla precisamente de esa forma de vida en la familia desde este principio de Dios, como dice la Escritura. Hermano, tenemos mucho que desaprender, pero esto es el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Dejar de hacer las cosas a mi manera para hacerlas conforme Dios quiere que yo las haga. Pero necesito venir a Él, necesito oírlo a Él y necesito poner por obra su palabra, hermano. Cuántas cosas ensayamos, cuántas cosas hacemos, y hay tantos frustrados en su vida familiar y conyugal porque han intentado muchas cosas y de pronto nada de eso ha traído el resultado deseado. Pero qué bonito es saber que obedecer a Dios tiene promesas y Dios es fiel a su palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor, que aunque las circunstancias sean adversas y tal vez contrarias a nosotros, como lo dice la palabra de Dios, tenemos una seguridad en Dios, porque hemos edificado nuestra vida y nuestra casa, nuestra familia en Cristo, y Él cumple su palabra y sus promesas. Gloria al Señor, gloria al Señor.
Gloria al Señor. Y yo sé que usted ha visto esa provisión de Dios. Yo sé que usted, como yo, hemos visto la respuesta de Dios y la fidelidad de Dios para con nosotros y con nuestra descendencia, con nuestra familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero que el Señor no pase desapercibido en tu casa. Porque cuando Él no es el centro, es el último recurso. Que no nos pase lo que le pasó a Simón el fariseo, que recibió al Señor en su casa, lo tenía en su casa. Lo tenía en su casa. Mire lo importante de reconocer a Dios como Señor. Y quiero concluir ahí. ¿Cuántos anhelaban tener al Señor en su casa? Muchos, ¿cierto? Querían recibirlo, querían tenerlo, pero no era fácil. Y Simón lo tenía en su casa. Y una mujer pecadora oye que Jesús está en la casa de Simón el fariseo. No había llegado a su casa, la casa del vecino, por así decirlo, pero ella se entera de la presencia de Jesús en esa casa y corre a esa casa. Y cuando entra, se postra a los pies del maestro y comienza a enjugar sus pies con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Comienza a besar sus pies. ¿Sabe qué significaba esto? Cuando los que estaban allí, incluido Simón, vieron esa acción y sabiendo que era una mujer pecadora, cavilaron en sus mentes, ni siquiera lo dijeron. Lo que pensaron fue esto: si él fuera quien dice ser, sabría que esa mujer es una mujer pecadora. Pero el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo a Simón: oye, Simón, yo vine a tu casa y no hubo agua para lavar mis pies. ¿Sabe qué significaba lavar los pies del que llegaba a casa? Que era bienvenido. Que era bienvenido. Que era alguien importante que había llegado a casa. Era el recibimiento más especial. Eres bienvenido a casa, ven, te lavo los pies, te seco los pies. Y se recibía, el saludo era un beso. Eso no pasó con Jesús cuando llegó a casa de Simón. Pero esta mujer enjugó los pies del maestro. Y el Señor le dice a Simón: Simón, llegué a tu casa y no hubo agua para lavar mis pies. Pero esta mujer no ha dejado de enjugarlos con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Simón, llegué a tu casa, entré a tu casa y no me recibiste con beso. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Qué bueno es poder reconocer al Señor en nuestra casa y en nuestra vida. Él ha estado ahí porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Pero hoy, para vivir como dice la Escritura y tener familias como dice la Escritura, es necesario reconocerlo en nuestra casa. Porque Él es fiel y aunque no lo hemos buscado a Él, Él ha estado ahí. Él ha tenido misericordia y ha sido bueno con nosotros. Porque ese es nuestro Dios. Él es bueno. Y para siempre su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Pero necesitamos reconocerlo. Reconocerlo como Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo le invito a estar en pie en esta noche.
Y si usted puede hoy reconocer esa presencia de Dios en su vida, en su casa, a pesar de todas las situaciones y circunstancias, buenas o difíciles o no tan buenas que ha vivido, qué bueno que hoy pueda agradecerle al Señor esa fidelidad. Yo quiero darle gracias a Dios por esa fidelidad, que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Pero hoy la invitación de Dios a que reconozcamos que Él está en nuestra casa, que Él está presente, que no estamos solos, que Él está allí con nosotros, que Él ha visto nuestra necesidad, que Él la conoce y que no nos ha desamparado. Pero que hoy más que nunca necesitamos que Él sea el primero y el último en nuestra vida. Requerimos obedecerle más a Él, reconocerle a Él en nuestra vida y en nuestra familia, bendecirlo por tantas bendiciones. ¿Cuántas veces nos olvidamos de su presencia cuando comemos ese alimento? ¿Cuántas veces nos olvidamos de decirle gracias, Señor, porque hay alimento en mi mesa? Gracias porque tengo al lado a mi esposa, a mi esposo, tengo unos hijos. Gracias porque tengo unos padres, Señor, porque tengo un techo, tengo una cama donde dormir, porque tengo una casa donde llegar, porque tengo esta bendición de tener a mi familia. ¿Cuántas veces lo reconocemos en nuestra casa? ¿Cuántas veces lo reconocemos a Él para agradecerle, para adorarle, para decirle gracias porque estás en mi casa, en mi vida? Porque tenerte a ti es tenerlo todo, y si no fuera por ti, Señor, no seríamos lo que hoy somos, ni tendríamos lo que hoy tenemos. De cuántas cosas el Señor nos ha librado, de cuántas cosas ha librado nuestra familia, nuestra casa. Cuántas bendiciones incontables son Dios ha derramado sobre tu casa, sobre tu familia. Qué bueno reconocerlo hoy en nuestra casa y decirle: Señor, reina tú y gobierna mi vida, mi familia. Entra en mi casa, Señor, entra en mi vida. Haz ese milagro en mí, haz ese milagro en mi familia, Señor. Dios es el que hace esa gran diferencia en una familia. Su presencia lo llena todo, su presencia lo transforma todo. Regocíjate, regocíjate en esta hora de tener al Señor en tu casa y en tu vida. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por recordarnos, Señor Jesús, que tu presencia es lo más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida y en nuestra familia. Oh Señor Jesús, que cada día podamos reconocerte al ver tu gloria y tus bendiciones sobre nosotros y sobre nuestra casa. Señor, tu abrigo, Dios Altísimo, esa protección divina con la que cuidas todos los días de nosotros, Señor. Gracias, gracias, porque en toda circunstancia y situación tú estás presente. Aunque a veces, Señor, no te reconozcamos, pero hoy, Señor, aprendimos de ti que es necesario reconocerte cada día más y bendecirte y darte gracias, Señor, y alabarte, porque son tantas las bendiciones con las que nos rodeas cada día. Hay tanto que agradecer, hay tanto por lo cual bendecir tu nombre en nuestra familia y en nuestra casa, Señor. Necesitamos que tú mores en ella, necesitamos que tú habites, Señor, en nosotros, en nuestra casa. Glorifica